Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos, aquí nuevamente con ustedes, acompañándoles en nuevos comienzos. Tiempo de vida, tiempo de esperanza y de enseñanza, un corazón dispuesto, un espíritu que recibe la palabra. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida a este tiempo de Instituto Maná. Un saludo cordial, un saludo especial a cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Estoy agradecida en el Señor con todo el privilegio que nos da de compartir en estos medios de comunicación masivos. Hoy, en nuestro estudio bíblico Maná, vamos a estar hablando acerca de la doctrina que nos compartió nuestro Señor Jesucristo versus la apostasía. Muy bien. Algo que Jesús nos advirtió claramente. Así que, ¿cómo conocemos si hay apostasía dentro de la doctrina que nos puedan dar? Bien, conociendo las Escrituras. Porque Así la es. Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Y hay un ejemplo que tú recuerdas, pastora Pili, un ejemplo muy interesante que tú mencionabas en alguna ocasión, y es precisamente con el ejemplo de los billetes. Ajá. Cuando tenemos los billetes de circulación en cada país, en cada denominación, pesos, dólares, yen, sucre, cualquiera que sea Así es. la denominación del billete en los diferentes países, es conocido por todos que cualquier nación, uno de los grandes problemas en la economía mundial es precisamente la falsificación. Correcto. La falsificación, es decir, de un original hacer copias. Pero esas copias carecen de la identidad que los hace propiamente auténticos. Correcto. Entonces, el ejemplo es muy claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos identificar un billete auténtico? Conocemos un billete auténtico, sabemos de su autenticidad cuando desde luego pasamos tiempo con él, cuando lo palpamos, lo sentimos, tal vez puedo decir hasta lo escuchamos, incluso el olor del billete es característico. Y un billete como tal, un billete auténtico emitido por un banco emisor, pues evidentemente tiene una serie de seguridades que lo hacen y lo identifican. Un billete elaborado en algodón 100%, tiene elementos de seguridad internos, como las fibrillas, los hilos de seguridad, la marca de agua, los textos microimpresos, los registros coincidentes, la luminiscencia o la luz ultravioleta. Todo esto hace que se identifique. ¿Qué hace el falsificador? El falsificador lo que hace es precisamente copiar, tratar de imitar esas características. Se logran hacer obviamente copias y se logran hacer características muy similares. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos tiempo con el original, podemos a simple vista, incluso repito con el sonido, identificar cuándo es auténtico y cuándo es falso. Así es. Entonces, el tema que nos ocupa en el día de hoy es, vamos a hablar de la doctrina que enseñó Jesús. Y vamos a decirlo, la doctrina auténtica, la palabra auténtica. ¿Cómo podemos identificar cuando hay una palabra auténtica? Cuando pasamos tiempo con la palabra, Claro. Cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando permanecemos en ella. La palabra es viva, la palabra es eficaz, es penetrante. Hebreos 4:12, siempre lo compartimos. Ahora, es indudable y el punto al que vamos a estar trabajando en este mensaje en Instituto Maná en el día de hoy es que es muy preocupante, por supuesto, la cantidad de falsas doctrinas que escuchamos hoy a través de todos los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales o los elementos impresos, las revistas. Pero recuerden que hay algo interesante. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1, dice la palabra que hay doctrinas de demonios. Atención. En el libro de Mateo, en el capítulo 15 y en el verso 9, también la palabra nos habla de doctrinas de hombres. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el verso 9, la palabra nos enseña de doctrinas
extrañas. A ver, entonces pastor, recapitulemos. Vamos a retomar. Hay 3 tipos de formas de doctrina, ¿verdad? Sí, la Biblia nos habla de 3 tipos de doctrina. Recordemos que la palabra doctrina significa enseñanza. El tema de hoy es cuál es la enseñanza que Jesús nos entregó. Amén. ¿Cuál es la palabra que el Señor nos entregó? La verdadera, la auténtica, la legítima, la pura, la palabra. Pero la Biblia también nos enseña, y voy a repetir los textos, en el libro de primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 1, la Biblia nos habla de doctrinas de demonios. Número 1. Número 2, en Mateo 15, verso 9, la palabra nos habla de doctrinas de hombres. Atención, porque esto es muy importante y es muy común hoy. En muchas ocasiones vemos como pastores o denominaciones tienen sus propias doctrinas, creadas por hombres, por institutos, por universidades, por organizaciones científicas. Estos se llaman doctrinas de hombres y acomodan la doctrina a una denominación. Y recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no son denominaciones, no son divisiones, el cuerpo de Cristo es uno solo. Y finalmente en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y en el verso 9, la palabra nos habla de doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas, podríamos mencionar, por ejemplo, la nueva era, la meditación trascendental, todas estas cosas extrañas que escuchamos permanentemente, que aún, repito, vemos en programas cristianos de televisión o escuchamos a través de la radio. Por lo tanto, hoy hablaremos de la doctrina de Jesús. Correcto, pastor. Muy interesante la introducción. Entonces, para nosotros saber cuál es la doctrina de hombres, que es diferente a la doctrina de Jesús, cuáles las doctrinas extrañas que son diferentes a la doctrina de la palabra de Dios, y porque el capítulo anterior, y si tú no has escuchado el capítulo anterior, hablamos quién es Jesús y cuál fue la doctrina que él predicó. Así es. Te pido por favor que devuelvas al video anterior en el capítulo 7 y veas toda la introducción que dimos acerca de Jesús. Entonces, para nosotros poder discernir y poder ver en la verdad, el texto verdadero versus el texto falso, pues tenemos que conocer la palabra. No podemos decir, vamos a hablar de la Biblia y no sabemos dónde están ni siquiera las citas bíblicas. Hay mucha gente que nos habla de la Biblia sin la Biblia. Ni la abre el pastor, ni la medita, ni siquiera saben dónde están los textos bíblicos. Entonces, no nos pueden hablar de doctrina. Y aún con textos bíblicos que no son siquiera textos bíblicos. Todavía más difícil, pastor. Y es que los textos son sacados sin contexto. O sea, toman un texto, predican de un texto, pero no hay contexto de la palabra de Dios. Bien, vamos al libro de Juan, capítulo 7, verso 16. Y vamos a leer en Juan 7, 16. Vamos a empezar a entender la doctrina que predicó Jesús. Así es. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 7 y en el verso 16. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Aleluya. Más claro. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Perfecto. Esa es la enseñanza base del tema de hoy. Juan capítulo 7, versos 16 y 18. Jesús clarificó y dijo, ni yo traigo una doctrina nueva, yo vengo con la doctrina del Padre y la doctrina viene del Antiguo Testamento. Y dijo, y el que me escucha, porque está hablándole al pueblo de Israel, le dijo, y el que me escucha sabrá si lo que yo estoy predicando es una doctrina falsa o si es una doctrina auténtica. Por eso los eruditos bíblicos del Antiguo Testamento, gente que estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, no podían combatir a Jesús porque Jesús no estaba trayendo una nueva doctrina. Lo que Jesús estaba haciendo era confirmando, afianzando
la doctrina de la Torá y la Tanaj, ¿verdad, Correcto, pastor? el Tanaj, correcto. Bueno, ahora, ¿cuál fue esa doctrina que predicó Jesús que los eruditos bíblicos le refutaban a ver que él iba a contestar? Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 26, y vamos a leer el verso 19 y 20 de Mateo. Y miren cómo los sacerdotes cuestionaron, el sumo sacerdote cuestionó a Jesús de la doctrina. Sí, correcto. En el verso 19 y 20 del capítulo 26 de Mateo nos habla precisamente de la institución de la Cena del Señor. Y dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Perdón, pastor, disculpen, está mal. 26. ¿19, 20? Entonces está mal esta cita. Debe ser cuando lo cuestionaron. Debe ser más adelante. Judas, aquí. 26. Mateo 19, 24, 25. No, pero es cuando los sacerdotes lo cuestionan. Ponga esta cita. Es esta. ¿Cuál? Juan 18, 19. Sí, es esa. Ahorita lo corregimos. Entonces vamos a hacerlo. Y no anuncia la cita. Entonces, vamos a ver la pregunta que le hicieron. El sumo sacerdote le hace una pregunta a Jesús acerca de su doctrina. Veámoslo en Juan capítulo 18, Verso 19, así es. Anás interroga a Jesús. Interesante. Y aquí estamos hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Verso 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Interesantísimo. Fíjense que el verso 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Él estaba impactado, pero no encontraba en la doctrina que Jesús estaba predicando error alguno. De hecho, a Jesús no lo crucificaron por la doctrina, lo crucificaron por la envidia del pueblo que tenían sobre la actitud de Jesús y su liderazgo frente a las personas. A ti no te van a perseguir
cuando tú tienes una sana doctrina, a ti no te persiguen por lo que tú predicas, a ti te persiguen es por la envidia que puedan tener de esa posición que tienes defendiendo la verdad de las Escrituras. Eso es interesante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es entonces? Estamos haciéndonos la pregunta y nos vamos a hacer en varias partes la pregunta: ¿cuál es la doctrina que predicó Jesús? Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y mire que Jesús comisionó a 12 para que siguieran la doctrina. ¿Cuál? ¿La de él? No, la de que traía el Padre que viene del Antiguo Testamento. Así es. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, las tres condiciones eran que perseveraban en la doctrina, que partían el pan y que estaban juntos en armonía espiritual, compartiendo, ¿verdad? Esto viene del Antiguo Testamento. Esto no viene nuevo, esto viene de la casa de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué entonces hoy en día tenemos una doctrina tan enredada? Entonces unos creen en levantar las manos, otros creen en aplaudir, otros creen en tirársela al piso, otros creen que el Espíritu Santo tiene más poder, otros creen que no hay necesidad de orar, otros creen, todo el mundo tiene una doctrina enredada. Es porque cada cual quiere mirar las Escrituras desde su punto de vista, y eso es prohibido en la Biblia. No podemos interpretar la Biblia porque la Biblia no es interpretación personal, lo dice el libro de Pedro, ¿verdad? Así es. Ahora, en Efesios capítulo 4 y en el verso 14, nuestro Señor nos insta a cuidarnos de enredarnos en la doctrina. Así es. Y a lo que estabas mencionando, dice este libro de Efesios en el capítulo 4 y en el verso 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Porque tú mencionabas hace un momento, ¿por qué tanta doctrina? Yo particularmente, y lo digo con todo respeto, mis amados hermanos, el hombre, a través de su pensamiento humanista, es decir, de su pensamiento de comodidad y de conveniencia, a lo largo de la historia vemos entonces cómo la iglesia de Jesucristo se ha partido en miles de partes, de pedazos, y cada pedazo tiene un nombre, una denominación, un concilio, y cada uno de ellos a su vez tienen una doctrina. Y esas doctrinas han llevado al hombre, a la humanidad, a entrar en una gran confusión. Por eso la palabra en Efesios 4:14 que acabamos de tomar es una palabra tan extraordinaria. ¿Por qué es necesario que conozcamos la doctrina de Jesús? Para que no seamos niños fluctuantes que vamos de aquí para allá, escuchando doctrina de un lugar, doctrina de otro, doctrina de hombres, doctrina de demonios, doctrinas que acomodan la palabra según las necesidades. Y dice la palabra, sino que sigamos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia y la dirección de la doctrina que Jesús nos enseñó. Algo muy importante, Pastor Roberto, dentro de este tema tan interesante es, fíjate, Pastor, que muchas personas se enredan en la doctrina pensando que la doctrina que ellos defienden es la verdadera. Correcto, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, no, es que la doctrina nuestra es la sana doctrina. Y el otro dice, no, es que la doctrina nuestra es la sana doctrina. Pero déjame decirte que el día que tú dices esas palabras, tú las tienes que mostrar bíblicamente. No puedes acomodar un texto sin contexto, porque te vas a un lugar llamado apostasía. Y vamos a ver en la Biblia qué es la doctrina de la apostasía. Correcto. Entonces, en 1 de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1, la Biblia nos muestra que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, íbamos a llegar a un nivel de apostasía
cual nunca ha habido en la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano se llenó, se enredó en la doctrina y tomó para sí lo que le pareció y desechó lo que no le pareció. Así es. Entonces, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el verso 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, o sea, mire, resalte esto. Cada vez que usted esté escuchando estas enseñanzas, usted tiene que ir a la Biblia, usted tiene que subrayar la cita bíblica. Y yo enseño mucho en los temas de ayuno y oraciones, subraye la palabra clave. Doctrina, pero también entonces hay doctrinas de demonios. Y mira que la palabra lo dice en el verso 2, en 1 Timoteo 4, en el capítulo que estamos tomando. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, buscando su comodidad, su propia beneficio, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, pastor, esto es interesante lo que estamos hablando, porque la Biblia nos dice que insta a la iglesia, y hay 7 cartas que son los 7 ángeles o las 7 ministraciones espirituales para la vida de la iglesia, que está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y en el verso 14, y habla de que en los postreros tiempos vendrá una doctrina que es una doctrina mezclada en aceite y vinagre. ¿Usted sabe qué significa eso? Que el vinagre corta el aceite. O sea, hay una verdad espiritual, pero el vinagre viene y lo corta. Y eso es importante. Y esa es la doctrina de Balaam, que es una doctrina: hazme rico rápido, hace una doctrina de prosperidad, yo pago por mi milagro. No le enseñamos a la gente el arrepentimiento y el perdón de verdad, no le enseñamos los principios, les enseñamos que pueden comprar un milagro y que pueden poner el dinero que quieran, inmediatamente va a venir un milagro. Déjame decirte que la doctrina de los demonios puede respaldar esos milagros, por favor, no lo dudes, pero nunca vas a encontrar la esencia de la verdad. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí está hablando precisamente un mensaje a la iglesia a Pérgamo. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por favor, entonces, pero pastora, ¿qué tiene malo colocar $1,000 para pactar? Déjame decirte, la palabra pactar en la Biblia es correcta, pero permíteme decir esto, y suena durísimo decirlo, pero a mí me gusta decirlo como se dice: no puedes prostituir la palabra, no puedes decir que vas a comprar un milagro. La palabra de Dios no la podemos prostituir, no es ni es negociable. Entonces, hoy en día, esa doctrina de Balaam ha llenado la iglesia y se ha llenado de una doctrina mentirosa. Y entonces la gente dice: no, si es más fácil colocar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 que ir a ayunar, orar y buscar el rostro de Dios y pedirle perdón al Señor y arrepentirnos y buscar los principios de Dios. Y en los principios de Dios, verdad, la verdad espiritual, ¿no les parece fácil? Entonces introducen una doctrina que es la doctrina de Balaam, que le enseña a la gente a comer comida dedicada a ídolos, que le enseña a la gente a fornicar, porque cuando tú amas más al dinero que a Dios, estás fornicando. Y cuando tú estás haciendo las cosas incorrectas, tú crees que Dios te está bendiciendo, pero esa no es la auténtica prosperidad de parte de Dios para tu vida. Dejemos claro, pastor, 3 cosas importantes en la doctrina de Balaam. Y es que en la doctrina de Balaam, en la Biblia nos muestra que termina con Apocalipsis 17, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Y hay una cita bíblica, bueno, es muy recorrida, y yo quiero que usted la busque en casa, en Apocalipsis 17, del 3 al 18,
Pero déjame decirte que en la doctrina de Balaam aparecen dos mujeres. Veámoslas, pastor. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el verso 3, dice la palabra: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Oh, pastor, entonces allí vemos una mujer llena de abominaciones, llena de inmundicias, con una cantidad de doctrinas, ¿verdad? Y bueno, hoy no tengo para qué explicar, pero esa mujer representa una iglesia universal. Pero en Apocalipsis 12... La iglesia romana. Sí, pero en Apocalipsis 12 nos aparece otra mujer que parece que fuera igual a la otra, pero jamás es igual a la otra. Entonces hay dos mujeres y siempre nos van a aparecer en la Biblia dos cosas que parecen similares, pero que una no es y la otra es la auténtica. Sí. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, correcto. Apocalipsis 12 dice: la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Dice la palabra en el verso 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí vemos la iglesia, ¿cierto, pastor? Y vemos esta iglesia gloriosa representada por 12 estrellas, ¿verdad? Porque representa las 12 tribus, los 12 discípulos y la iglesia. Y vemos que la mujer está encinta, y eso ya lo explicamos. Y si tú te perdiste el capítulo de Daniel 11 y 12, te invito a que vayas al estudio bíblico de Daniel y lo veas, que ahí está explicado perfectamente quién es esta mujer. Ahora, en la doctrina de Balaam, pastor, podemos entender que en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 25, lo vemos en escena a este espíritu, porque es un espíritu, y este espíritu se presenta para maldecir al pueblo de Israel por dinero. Esto se llama el espíritu de Balaam, ¿verdad? Y en el Números capítulo 25, si deseas leer alguna parte del capítulo 25. Sí, vamos a leer solo unos 2 versos. Dice: y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces allí vemos cómo el pueblo de Israel fornicó, pactó con ellos, se mezcló, se enredó en la doctrina. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 15? Y todo esto que vamos a enseñar hoy es cómo yo puedo participar a veces de la doctrina de la apostasía sin darme cuenta. Sí. Segunda de Pedro 2:15. Capítulo 2:15 en Segunda de Pedro dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Wow. Entonces Balaam estaba en la posición de amar más el camino de la maldad, que era el amor al dinero, que a Dios, que es el Dios que hizo el dinero. Eso es diferente, ¿verdad? Dios no dice que nosotros odiemos el dinero, dice que mayor cosa es amar al dinero. Ahora, déjame compartirte algo. Hay una segunda doctrina, ya vimos la primera doctrina, que es la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la segunda doctrina? Que la palabra nos dice que, ojo, que abramos nuestros ojos, que tengamos discernimiento, que pongamos nuestro espíritu a funcionar. Es la doctrina de los nicolaitas, Pastor Roberto. Esta doctrina enseña al pueblo a cometer pecados de inmoralidad. Vamos a ir a la Biblia, pastor, en Apocalipsis. Capítulo 2, en Apocalipsis, en el verso 15. 2:15. Dice la palabra: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas,
la que yo aborrezco. Aquí está enviando el mensaje a la iglesia de Pérgamo, recuerden. Y dice la palabra: por tanto arrepiéntanse, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta doctrina nicolaita son todas aquellas denominaciones, sectas, que se han apartado de la enseñanza de la verdad, ¿verdad? Y que hoy en día se volvieron a fábulas, suavizando el evangelio a su conveniencia para ganar beneficios con el rebaño que se pierde. Entonces esa doctrina nos enseña: todo es amor, Jesús es amor, si tú pecas no importa, si estás viviendo un adulterio tranquilo, sigue viviendo así, si estás fornicando no importa, es parte del proceso, si estás viviendo en una vida desordenada, si estás viendo pornografía es parte psicológica. O sea, todo esto es una doctrina nicolaita. Mente abierta. Mente abierta. Entonces, tú ves el programa de televisión, hay un programa de televisión, Pastor Roberto, que nosotros veíamos, era para que pudiéramos como sacar ejemplos de aquí, ¿verdad? Sí. Y yo dije, no quiero volver a ver esto porque esto me afecta al espíritu. Y es una abogada, ella saca en un programa y ella dice, la mamá llega a decir que su hija está pasando a la edad de los 14 años por un proceso de lesbianismo, y la doctora le dice, señora, el problema es suyo, usted es la que no tiene mente abierta, vaya al psicólogo porque el problema es usted, su hija está bien. Entonces todas esas doctrinas nicolaitas se están metiendo entre la vida de la iglesia, y entonces hoy tenemos que grandes denominaciones que antes, mejor dicho, morían por la verdad de la palabra, hoy en día están diciendo, la verdad es que estamos a la conveniencia y están aceptando la homosexualidad, la pornografía, la hechicería dentro de la iglesia, la fornicación, la mentira, y para colmo, pues como para decir, están metiendo la doctrina de prosperidad a gran escala, y entonces estamos viendo iglesias multimillonarias llenas de dinero, con arcas, les llamo yo, construidas de 25, 30, 40 millones de dólares, y con mucha gente, pero sin la verdad. La palabra, sí. El libro de Segunda de Juan, en el capítulo 10, Segunda carta de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, Segunda de Juan, en el verso 10, dice la palabra: si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Jesús. Pero pastor, y no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mira qué verso tan extraordinario. Yo quiero que usted, por favor, preste mucha atención, mi amado hermano, hermana que nos escuchas, en este texto, porque lo hemos compartido en otras ocasiones y parece que lastima, hiere susceptibilidades, porque estos pastores, ¿qué dicen? No dicen los pastores. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la doctrina de Jesús? ¿Qué dice la palabra? Dice: si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Jesús, la palabra de verdad, la palabra viva, eficaz, penetrante, cortante, que tiene la Biblia. ¿Qué dice la Biblia cuando alguien llega a la puerta de tu casa, toca y te trae el rumor, el chisme, el comentario, la circunstancia de momento, o te viene con una enseñanza que no es la doctrina de Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice: no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Correcto, pastor, eso es así. Más claro, pastor, y no es una sugerencia, es una orden. Claro, porque fíjate que aquí hay algo muy interesante. Tú mencionabas hace un principio el tema de la Torá. Y la Torá, el Antiguo Testamento, el Tanakh y toda la historia del Antiguo Testamento nos ha marcado bíblicamente, nos marca los fundamentos de la palabra, los mandamientos, las enseñanzas, las ordenanzas que el Señor nos entregó. Y dentro de esas doctrinas que estamos mencionando hoy, tenemos entonces doctrinas que hablan cosas como que el Antiguo Testamento ya no existe, ahora nosotros somos neotestamentarios, somos nuevos solamente a partir de Mateo en adelante, de Jesús, porque en el Antiguo Testamento Jesús no aparece, y cosas por el estilo que a diario escuchamos. Pero déjame decirte que Jesús es en el principio como lo es en el fin, desde el alfa y la omega, dice la palabra. Desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios, ahí está
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, cuando vemos cómo las doctrinas acomodan a su necesidad o su conveniencia, nos dicen que el Antiguo Testamento ya no, que solamente nos fundamentemos en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, las cosas que les convienen del Antiguo Testamento sí las dejan. Claro. Como por ejemplo el diezmo. Sí. Sí. Y el pacto que tú mencionabas. Entonces en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento habían pactos, habían primicias, habían diezmos, habían ofrendas. Si eso no te conviene y es del Antiguo Testamento, pues ¿por qué lo haces en el Nuevo Testamento? Cosas por el estilo. Por lo tanto, cuando alguien viene a tu casa con una doctrina que no es la doctrina de Jesús, la palabra que Jesús enseñó, dice muy claramente el texto de Juan, capítulo 2 de Juan 10, dice muy claro, no lo recibas, pero peor aún dice, o mejor aún dice, no le digas siquiera bienvenido. Claro, es que no puedes traer a tu casa, no puedes abrir la puerta de tu casa y dejar entrar el espíritu de esa doctrina a tu casa. Tú tienes que cortarlo. ¿Duro? Sí, pero la Biblia no lo dice. No es una sugerencia, es una orden. ¿Por qué, pastora Pili? Porque te puede enredar. Ay, pastora, yo me siento pero muy clara en la palabra. Mire que el que esté firme no cae. Claro, por supuesto. Así que por favor no dejes que te enrede. Ahora, existe la doctrina de Balaam, existe la doctrina de los Nicolaitas y ahora vamos a hablar de la doctrina de la apostasía. Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pastor, perdón que haga una interrupción aquí. Fíjate que en el Antiguo Testamento no había tanta advertencia de la doctrina, porque en el Antiguo Testamento la doctrina era súper clara. El Pentateuco, ¿verdad? La Torá, la Tanaj, y ya, se acabó. No había nada más introducido allí de por medio. Pero en el Nuevo Testamento tenemos los libros apócrifos, que son los históricos, recuerden, pero también tenemos los gnósticos, que son libros inventados, que son libros completamente erróneos, pero también los están introduciendo a través de películas. Entonces, ¿qué pasa? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 vemos que va a haber una gran apostasía para estos tiempos. Así es, dice la palabra en el primer libro de Timoteo capítulo 4, verso 1. El título de este capítulo es muy interesante, Predicación de la apostasía. Correcto. Pero el Espíritu, y aquí nos está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces estamos hablando de gente cristiana que puede escuchar doctrina de demonios, sí. Entonces estamos hablando de gente que ha ido a la iglesia, sí. Entonces estamos hablando de gente convertida, comillas. Sí, eso es muy importante. Sería importante esas comillas porque evidentemente cuando la falsa doctrina se lanza al público, vamos a decirlo así, es impresionante y ver cómo tantas personas siguen con fuerza, voy a decirlo con una palabra en el deporte, como hinchas, apasionados por una falsa doctrina. Y por supuesto la defienden, por supuesto la comparten, mueren por ella, se entregan totalmente a la falsa doctrina. Pero ¿por qué se sucede esto? Volvemos al ejemplo del billete auténtico y del billete falso. Porque no conocen las características del legítimo, del auténtico, por lo tanto todo lo que reciban les parecerá bueno, sin que ese sea el original. De hecho, al final del tema de hoy vamos a colocar unos 2-3 videos acerca, por ejemplo, de una mujer que se llama Dios en la Tierra, y ella tiene más de 20 millones de personas que la siguen, diciendo que ella es la madre de Dios en la Tierra, o sea, que ella es Dios en la Tierra. Sí. Y vamos a ver también una de las sectas que creció poderosamente y que está volviendo a renacer, que se llama Creciendo en Gracia, ¿verdad? Su líder murió y dicen que luego reencarnó en una mujer que ahora en este momento está ahí, la esposa de él, que está reencarnando y que dice es él, pero en ella.
Y vamos a ver las doctrinas que se están predicando en Europa acerca de un Jesús que no es Jesús, pero que predica casi similar a lo que estamos hablando hoy, pero que no es Jesús. ¿Y cómo lo sabemos, Pastora Pil? Por la palabra, porque la palabra nos trae autoridad y libertad. Ahora, ¿cuál es la doctrina apóstata? Pastora, es que esta palabra apóstata no, como que no la entiendo. Vamos a ver qué es apostasía. Segunda libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Correcto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, en este momento, ¿por qué estamos viendo tantas cosas y tanta manera de predicación? Y por eso nosotros siempre exhortamos a nuestra gente y le decimos: no todo lo que tú oyes en YouTube es cierto. No todo lo que tú ves en internet es cierto. No todo lo que tus oídos están escuchando es cierto. Y nosotros les decimos: no hay necesidad de buscar tanto, porque a veces cuando nosotros queremos salir de aquí y escuchar allá, ir al congreso de aquí, ir al congreso de allá, y al apóstol de aquí, al super hombre de allá, como que a veces como que nos confundimos y perdemos el rumbo, perdemos la guía del Espíritu de Dios y caemos en apostasía. Y es que en ese sentir, como lo estás planteando ahora, el ir de aquí para allá y de allá para acá, tiene una sola consecuencia, y es las emociones. Correcto. El ser humano es emocional, gloria a Dios que tenemos las emociones. Somos emocionales, entonces si parece que nos predican bonito acá, gloria a Dios por un buen predicador, una buena palabra, pero no porque predique bonito o se exprese con facilidad, ese es el atractivo. Lo importante es qué tan verdadero es lo que la palabra está indicando. De tal manera que no podemos ser emocionales porque en un lugar se reunieron 60,000 personas. ¡Wow! Yo tuve la bendición de estar ahí. No, tuviste la bendición de recibir una palabra de bendición, una palabra estructurada y fundamentada en la palabra. O somos emocionales y nos dejamos arrastrar por esas corrientes emocionales. Por eso la palabra es tan importante cuando nos da el discernimiento. El ser humano, así como tenemos emociones, en Cristo Jesús Dios nos da el discernimiento para que cuando escuchemos una palabra, aunque parezca bonita la palabra o muy motivacional la palabra, porque no podemos confundir la enseñanza de la palabra. Es más, yo creo poderosamente, hermana Pili, que la palabra es dura. La palabra es contundente, exhortadora. Es muy exhortadora. Esa es la palabra. Confrontadora. Es confrontadora. Pero tenemos entonces también enseñanzas motivacionales. Tú puedes, tú eres un campeón. Todo está en ti. Todo lo puedes hacer. Sí, gloria a Dios. Claro, por supuesto, si Cristo es el centro de tu vida y la fe, porque sin lugar a dudas, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que la palabra no es motivacional, no es emocional, la palabra es exhortadora, es confrontadora, pero la palabra, por supuesto, es la que nos lleva en una dirección. Correcto, pastor. Ahora, es importante entender algo, y este tema de hoy es vital para tu vida, y ojalá lo veas una y otra vez. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Muchos de ustedes me hacen esa pregunta. Muchos dicen: pastora, dime cómo saber quién dice la verdad. ¿Tú la dices? ¿Yo la digo? ¿Él la dice? ¿Quién la dice? Voy a darte una cita bíblica para saber quién dice la verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice, Jesús dijo, el texto, un texto pues para mí es como la llave. Es el fundamento, correcto. Sí. Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, una cita que ya debemos aprender, memorizar, mantener en nuestro corazón viva. Dice esta palabra: Jesús le dijo, aquí está hablando a Tomás, dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesús no es una verdad, Él es la verdad. Tome nota de eso.
Cuando yo digo, Él tiene la verdad, me refiero a un concepto de una doctrina. Jesús tiene la verdad. Estoy refiriéndome a la doctrina de la verdad, de lo que Él predicó. Pero cuando yo digo, Él es la verdad, me refiero a su persona. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? Jesús tiene la verdad. ¿Quién dice que es la verdad? Jesús habló de la verdad. Porque Él es la verdad, no es una verdad. Y eso cambia todo. Cuando a ti te dicen, bueno, es que los testigos de Jehová tienen una verdad. Ah, sí, sí, pues eso es una verdad. Pero Jesús no tiene una verdad. Él es la verdad, la persona, el concepto, es la claridad. Y entonces todo cambia para ti, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene la verdad mientras tú estás enfocado en la persona de Jesús? Siempre estás entendiendo que estás caminando en la verdad. Enfócate en Jesús. Estaba recordando un poema, a ver si tú lo recuerdas, de esos poemas del alma. Atención que estoy hablando del alma, es decir, emociones. Poema del alma, del señor Machado. Dice: caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y ese poema es súper famoso. Histórico, es un poema que creo que si usted lo escuchó por primera vez, bueno, mucho se escucha este poema. Pero... Y para cada uno de ellos tengo que decirles que, con el respeto del señor Machado, que es el autor de este poema, sí, poema del alma, poema emocional, déjame decirte que en Cristo Jesús está el camino. No hay un camino, Él es el camino. No hay una verdad, Él es la verdad. Y nadie hace camino sin Jesús. Entonces, para aquellos que piensan que caminante no hay camino, déjame decirte, sí hay un camino, el único camino, Cristo Jesús. Y C mayúscula, camino en la Biblia aparece, Jesús es el camino, y camino está con mayúscula porque se refiere a la persona de Jesús. Ahora, así es. Usted nunca podrá contestar la pregunta del pecado o de la salvación hasta que usted conozca quién es Jesús. O sea, usted nunca le podrá hablar a alguien hasta que usted no conozca a Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5 nos aclara quién es Jesús. Así es. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso, para entenderlo, tú necesitas sentarte, discernirlo, estudiarlo y capacitarlo. Hace unos días mi hijo Sebastián me decía: mami, yo estoy yendo a un seminario para estudiar, para pastorado. Él está ya en su seminario pastoral. Y él decía: pero en realidad la Biblia no nos dice que yo debo de ir al seminario, sino dice que todos debemos de ir al seminario a estudiar la palabra de Dios y a conocer la palabra de Dios, a enamorarnos de la palabra de Dios. Y eso es cierto. Por eso nosotros tenemos el Instituto Maná, porque estamos interesados en que tú tomes el seminario, que tú aprendas de la palabra. Ahora, para que pueda usted conocer a la persona maravillosa de Jesús, usted tiene que sumergirse en la palabra. Hay una cita bíblica que está en Lucas que dice que Jesús le dijo: boga mal adentro, o sea, ve, nada en aguas profundas. Hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y se conforma con estar en la orilla. Lee la cita bíblica, ora de vez en cuando, viene a la iglesia de vez en cuando. Yo lo llamo los turistas de la iglesia. Ellos vienen cuando les conviene, ¿verdad? Pero yo espero que tú tengas una visa de ciudadano en donde tú sabes hacia dónde vas. Ahora, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2 y en el verso 1, vamos a leer algo que habla acerca de sumergirnos en la palabra de Dios. Así es.
Libro de Colosenses capítulo 2, verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, hay un misterio cuando tú escudriñas las Escrituras, y es que se te abre el panorama de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu de Dios. Dentro de la palabra de Dios está el misterio. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29 que lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Y el verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Verso 7: arraigaos y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y me gusta esta palabra: arraigados y sobreedificados. Ay, o sea, nadie te tumba, pastor. Estás arraigado en la palabra de Dios, y viene la doctrina de los testigos de Jehová y tú puedes decir: estoy arraigado en Cristo. Y viene la doctrina de los adventistas y tú estás arraigado en Cristo. Y viene la doctrina de la nueva era y tú estás arraigado en Cristo. Y viene la doctrina en este momento, lo más peligroso que puede estar pasando en la historia de la humanidad, y es la doctrina musulmana, la doctrina de los musulmanes, ¿verdad? Con el libro del Corán, y tú no estás en nada sino arraigado en Cristo, y entonces conocerás la verdad, y la verdad, dice la palabra, ella te hará libre. Mira que dice el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y esta palabra es importante resaltarla: filosofías, porque así como tenemos doctrinas, o así como tenemos denominaciones, tenemos filosofías, es decir, pensamientos humanos. Correcto. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, es decir, la doctrina de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oh, poderoso. Eso es demasiado profundo lo que estamos hablando allí. Así es. Ahora, la Biblia entonces nos dice que cuando sabemos bien la palabra y la estructura de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a discernir cuando hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsa doctrina dentro de la vida de la iglesia. Inmediatamente lo vamos a discernir, vamos a decir: esto es falso. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, verso 11. Mateo 24, 11. Ok. Si quieres, dale. Por favor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, no dice que el que persevere hasta el día que se convirtió, sino hasta el fin, este será salvo. Esta cita tú la tienes que meditar. Hay mucha gente que te habla de ser cristiana y no está en los caminos de Dios. No se está congregando, no está diezmando, no está recibiendo la palabra, no está bajo sujeción. Es una cabra suelta diciendo: soy cristiano, y lo que está haciendo es dando muy mal testimonio a la vida de la iglesia, y eso es caer en apostasía. Claro, y ese es uno de los fenómenos que hoy con más frecuencia vemos precisamente en la vida de la iglesia. El cristiano que presume ser cristiano porque tiene 20 años, 30 años en la vida de la iglesia. Tú puedes estar 30 años en la vida de la iglesia. Esto me recuerda un ejemplo hace muchos años en la universidad. Conocí a un hombre que
era la persona encargada del mantenimiento de la universidad. Y este hombre trabajó allí por más de 25 años, haciendo mantenimiento, limpieza, arreglos en las instalaciones del edificio. Pero observen, pasó 25 años o más de su vida trabajando en el mantenimiento de la universidad, pero nunca se graduó en ninguna profesión. Es decir, esto pasa con la vida de la iglesia. Hay muchas gentes que pasan años y años asistiendo, congregándose, sentados en una silla, allí tal vez siendo fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, a lo mejor forman parte de un coro, son líderes de una u otra circunstancia, pero realmente nunca han tenido una profesión de fe legítima y auténtica con el Señor. ¿Y cómo podemos ver eso? Lo vemos en su diario vivir, lo vemos en su entorno familiar, lo vemos en sus hijos, lo vemos en su economía. No estoy hablando de la prosperidad, pero sí entiendo, y la palabra sí lo dice, que para quienes amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, así es, Pastor Roberto. Creo que hemos dado ya una cátedra poderosa acerca de lo que es la apostasía, la falsa doctrina, los falsos maestros. Recuerde usted siempre cómo saber quién dice la verdad. Cuando vamos tras un engaño, cuando los falsos maestros son los que dividen las congregaciones, los falsos maestros desilusionan a las personas, los falsos maestros llevan a apostatar. Recuerde lo que hablamos en 1 Timoteo 4:1, los falsos maestros destruyen y se destruyen ellos destruyen todo lo que está hablando otro y quieren destruir el testimonio, la veracidad del líder, quieren destruir la iglesia porque son falsos maestros, son apóstatas de la fe. Ahora, y fíjate que hay algo muy interesante ahora que mencionas esto. No hay un ejército, somos el ejército de Dios, quiero que tengamos claro eso. Somos el ejército de Dios y esta es nuestra arma, la palabra es nuestra arma. Pero no hay un ejército más delicado que el ejército de Dios, porque el ejército de Dios es el que se levanta contra sí mismo. Es el único ejército del mundo que se ataca a sí mismo. Pastores contra pastores, líderes contra líderes, hermano contra hermano, iglesia contra iglesia, denominación contra denominación. Y esto es porque el ejército de Dios precisamente se ha alimentado o de falsas doctrinas o de apostasía o de toda clase de, dice la palabra, de enseñanzas de demonios. Por lo tanto, observen el libro de Gálatas en el capítulo 1, ya cerramos en este término. En el capítulo 1 del libro de Gálatas, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh, eso es importante, pastor. Mira, Pastor Roberto, cuando tú leíste la cita de 2 de Juan, capítulo 7, y dijiste... 10. 7:10. 2:10. 2:10. Y dijiste que la orden es no recibir a nadie que traiga una doctrina diferente. Así es. ¿Por qué, Pastora Pili? ¿Por qué no puedo recibir un testigo de Jehová en mi casa? Porque la Biblia te dice que al abrir la puerta de tu casa, tú estás permitiendo la entrada a alguien en tu casa que trae algo diferente de Cristo. Entonces, pastora, y cuando entras al internet y te metes en páginas de internet que no son bíblicas, que no son cristianas, que no son verdaderas, entonces estás abriendo una puerta. Cuando tú te entras a consultar horóscopo, que me imagino que ningún cristiano lo hace, ¿verdad? No creo. Cuando tú escuchas a Walter Mercado, tú estás abriendo una puerta espiritual. Cuando tú recibes emails y lees emails de otro tipo de enseñanza bíblica, cuando tú colocas películas, Harry Potter, toda esa cantidad de brujería, hechicería, cuando tú recibes en tu puerta un CD de los mormones, de los santos de los últimos días, tú estás abriendo una puerta dimensional en tu casa que hace que estas verdades, estas mentiras parezcan como verdades. Ahora, tú recibes una llamada telefónica y tú permites que todo esto entre a tu vida. Permíteme decirte, la Biblia te da una orden y es: no puedes darle la bienvenida a algo que no sea doctrina bíblica de la palabra. Pastora, eso suena muy duro. Sí, Señor, pero lo que la Biblia está haciendo es cuidándote
para que no caigas en un error y tú seas claro. Y por favor recuerda, el que esté firme, mire que no caiga. Y la palabra que nos Sustenten la enseña, palabra. que tú sí seas sí, que tú no seas no. O sea, es la claridad legítima, auténtica, la verdad. El libro de 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, pastor, definitivamente. Hay algo que el Señor nos ha venido entregando durante años enteros y es las noticias de la cartelera del cielo. Tú puedes entrar a iglesiacristianaintegral.org, ve al blog de los pastores y ahí están las noticias que cada semana colocamos. Y uno ve tanta apostasía. La semana pasada colocábamos una noticia de un pastor que le está pasando por encima de un carro a toda la gente, que porque la Biblia te manda aplastar. El otro día, pastor, la unción de las escobas, y entonces escobazo para todo el mundo. El otro día, que el pastor de la iglesia tomó a cachetadas a todo el mundo, que porque tenía que sacarle los demonios. Por favor, cuánta ignorancia. Y déjame decirte, no son una, ni dos, ni cinco personas. Son miles de personas sentadas alrededor de gente apóstata y de doctrinas de demonios sin saber la verdad de la palabra. ¿Y sabes por qué? Por la ignorancia. Porque les falta el discernir, porque se han quedado con la leche y no han comido comida sólida. Hebreos 5:13 dice: hay que discernir lo del bien y lo del mal. Así que mi oración hoy por ti, nuestra oración hoy por ti, es que usted conozca la verdad a través de la Biblia. Y mi oración es que usted se prepare para defender la palabra de Dios, porque en estos tiempos necesitarás defender la palabra de Dios. Te recomiendo que veas Dios no está muerto 2, para que veas cómo la Biblia nos enseña a estar preparados para defender la palabra. Así que, mis amados hermanos, ha sido un poderoso privilegio estar con ustedes. Pastor Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente es una bendición muy grande el poder compartir de manera muy sencilla esta enseñanza. Sabemos que esta palabra está llegando a tu corazón. Por favor, recíbela. Igual no pases simplemente con ver un video, ve a la Biblia, cada cita bíblica, por favor, confírmala, léela, revísala, evalúala, disciérnela, para que la enseñanza no sea simplemente escuchar, sino que sea a través de la meditación de la palabra, como el Señor revela a tu corazón esta palabra de vida, esta palabra de verdad. Es un privilegio servir al Señor Jesucristo, su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro. Les saludo y les declaro bendición para su casa, su hogar, su familia, su economía, y nos veremos próximamente aquí en Instituto Maná. Pastora Pili. Un saludo grande y poderoso para cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en este púlpito de bendición. Oro al Señor poderosamente que el Señor les dé espíritu de sabiduría, unción de revelación, y que el poder de Dios esté manifiesto en sus corazones y en sus mentes, dispuestos a discernir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Bendiciones. Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.